Pero de todos modos, por una formalidad me voy a presentar. Mi nombre es Carmen Rodríguez, estoy a cargo de la Dirección Provincial de Políticas de Promoción, Prevención y Abordajes Comunitarios, y junto con los compañeros y compañeras de otras direcciones de la Secretaría, estamos trabajando en el armado de una red integrada de atención en salud mental con base en la comunidad, y entendemos que para ello el uso de la plataforma de telesalud es central, por los alcances y los beneficios que nos trae, que hoy, a medida que Ariel nos pueda ir adentrando un poquitito, vamos a irlo comprendiendo. Para nosotros es una herramienta esencial para hacer efectivo el cumplimiento de nuestra ley de salud mental. El uso de esta plataforma va a permitir una conexión entre los distintos niveles y va a permitirnos que los niveles en los que no contamos con ciertos profesionales podamos subsanar esa carencia a través de lo que es la telemedicina, la teleasistencia, una plataforma que se formaliza y que va a permitir vías formales para requerir turnos, garantizando el derecho del acceso a la salud de una manera amplia, equitativa e igual, garantizando así la inclusión y no generando a veces algunas modalidades que son desde la informalidad resuelven coyunturalmente, pero no garantizan derechos. Entonces, el uso de esta plataforma nos va a permitir ir en esta vía, en una vía de formalización de nuestras prácticas, que en definitiva a lo que apuntan es a garantizar los derechos. Probablemente además, por ejemplo, sé que el Hospital de Niños ha empezado una capacitación a los efectores de primer nivel en lo que es la atención en niños. Hasta la plataforma nos puede permitir espacios de supervisión, que van a hacer que para, sobre todo aquellos que están en el primer nivel, a mí me ha tocado trabajar en el primer nivel y una vez lo hace en un estado de mucha soledad y de mucha orfandad, la posibilidad de estar conectados y conectadas nos permite un diálogo más amplio y nos permite pensar la clínica y pensar el trabajo territorial con otros. Nos acompaña hoy el profesor, el licenciado Ariel Vega, que es el referente provincial de telesalud. Les quiero contar que en esta semana, efectivamente Ariel me hizo parte de una reunión que tuvo con Telesalud de Nación, y cuando de alguna manera, bueno, comenzamos qué es lo que estamos queriendo hacer acá en la provincia, la gente de Nación nos comentó que están, el área de Telesalud de Nación, están en trabajo con la Dirección Nacional de Salud Mental para trabajar en un programa de telesalud, salud mental federal. Nosotros actualmente un programa es el que se tiene de consumos problemáticos que se tiene con el Bonaparte, y otro es el de discapacidad intelectual. Esos programas se van a unificar y van a ser parte de algo más amplio, que va a ser esta red, este programa de salud mental federal, que probablemente entre en vigencia en un mes y medio. Lo que nos sugirieron es que si nosotros no estábamos no lo necesitábamos con tanto apuro, pudiéramos hacer espera a adherirnos a este programa, que bueno, que ya se está trabajando en Nación, así que probablemente hagamos eso, pero sí nos parecía importante esta instancia para poder irnos, probablemente muchos de ustedes ya lo usen, pero quienes no se puedan ir familiarizando un poquitito con el uso de la plataforma. También está presente en la reunión la licenciada Ruth Gómez, que es referente del programa Sumar. Con ella venimos trabajando porque también es mi interés poder fortalecer el programa Sumar en el área de salud mental. Tenemos como un tema, una dificultad con los registros, y porque muchas de las prácticas que contempla el Sumar son prácticas que se realizan en todos los niveles, pero tenemos que mejorar los registros porque la vinculación con el Sumar
nos permite, por un lado, visibilizar una serie de prácticas que están invisibilizadas y, por otro lado, la realización de las prácticas y su debido registro nos genera un recurso económico que vuelve en insumos, mejorando la calidad prestacional. Entonces, para nosotros también el fortalecimiento del programa Sumar es una estrategia muy importante. Entonces, y como muchas de las prácticas de Sumar, o algunas de ellas, sobre todo las que son teleconsulta o teleasistencia, se vinculan con telesalud, está presente hoy Ruth para que nos puedan hacer las preguntas que requieran en relación a eso. Más allá de que yo en el transcurso del día de hoy les voy a compartir el nuevo nomenclador en salud mental del Sumar al grupo para que todos tengan acceso a las actualizaciones. Bien, bueno, un gusto estar con todos y les cedo la palabra al licenciado Vega para que pueda iniciar el encuentro. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buen día a todos. Gracias por estar, por conectarse, por participar de esta capacitación. Bueno, vamos a contarle un poco, como decía Carmen, de lo que es la telesalud y de la importancia que tiene, ¿no? Y qué es lo que venimos trabajando ya desde hace varios años acá en el Ministerio, para lograr que los centros de salud, los profesionales, el personal en general que trabaja en hospitales, implementen esta herramienta como una nueva modalidad de atención, que son con este tema de la pandemia tomó mucha más relevancia e importancia. Entonces, bueno, vamos a compartir un PowerPoint para contarles un poco cuál es el concepto de lo que es la telesalud. No sé si están viendo ahí, pónganlo en modo presentación. Bueno, vamos a contarles, bueno, la división de telesalud en el Ministerio de Salud está dentro de lo que es el Departamento de Informática, que a su vez dependemos de la Dirección de Docencia e Investigación, que depende, ¿no es cierto?, de la Secretaría de la doctora Matalle, de la Secretaría de Planificación y Gestión de Salud. Como les decía, telesalud está implementada acá en el Ministerio ya desde el 2012, más o menos fines del 2012, principios del 2013, en un principio se llamaba cibersalud. Telesalud, si tenemos que decir un concepto, qué es lo que es la telesalud, en principio tendríamos que decir que la telesalud tiene que ver con el intercambio de información entre los equipos de salud, que puede ser este equipo de salud o entre el equipo de salud y los pacientes. ¿Para qué? A través de la tecnología, ¿para qué? Para lograr prevención, atención, tratamiento, seguimiento. ¿Sí? Eso es en lo que consiste, digamos, lo que es el telesalud. Después se puede decir telesalud está relacionada con la salud digital. Sí, telesalud es parte de lo que es la salud digital, que son los nuevos términos que ustedes van a escuchar hoy en día, que son términos, digamos, que por ahí se escuchan mucho o se leen mucho en distintas páginas, ¿sí? Después, telesalud ofrece distintos servicios. Le voy a compartir el PowerPoint para que ustedes vayan leyendo. Sí. Ahí sí, sí. Bueno, ahí espero que puedan ver la presentación, si no nos van diciendo.
Y como les contaba, bueno, ¿en qué consiste la telesalud? Consiste básicamente en formar unas redes de trabajo que tienen que ver con redes de trabajo, de vínculos, de centros de salud a través de estas tecnologías, como les decía, para que trabajen en equipos, en modo de colaboración, de intercambio de información, como les decía. Bueno, en eso consiste, digamos, la implementación de la telesalud, es decir, en formar redes de centros de salud unidos a través de la tecnología, ¿sí? Como les decía, telesalud es parte de lo que es la salud digital, para lo cual se implementan estas nuevas tecnologías que se conoce como las TIC, que tienen que ver con el internet, con el uso de las computadoras, con el uso de las aplicaciones web. Le decía, telesalud es, si tenemos que decir un concepto, o qué es lo que es la telesalud, es el intercambio de información entre los equipos de salud o los equipos de salud y el paciente. Telesalud ofrece distintos servicios, y uno de esos servicios, que es lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con la telemedicina o la teleasistencia, ¿sí? Ese término por ahí de telemedicina, que justamente en estos días en una reunión con los referentes nacionales, por ahí es como que lo ven que es un término que quizás más adelante o en el futuro se lo tenga que cambiar, porque no es solamente medicina lo que se hace a distancia, sino que va mucho más allá de una atención médica, por así decirlo, ¿sí? Entonces es un término que por ahí queda un poco chico para el significado o para lo que se pretende, digamos, desde lo que es la telesalud. Pero bueno, hoy vamos a ver eso, telemedicina, que hay dos tipos de telemedicina, que es según la simultaneidad del tiempo con el cual se realice. Tenemos la telemedicina en forma asincrónica, que es la que se realiza en tiempo diferido, que lo vamos a ver hoy a través de la plataforma de telesalud y comunicación a distancia. Y después la telemedicina sincrónica, ¿sí? Que es la telemedicina que se realiza a través de los sistemas de videoconferencia o de videollamada, ¿sí? Es decir, en tiempo real. Después tenemos otros servicios que ofrece la telesalud, como son la teleeducación o la telegestión, ¿sí? La teleinvestigación también. Bueno, el tema de la pandemia se puso de moda el teletrabajo y todo eso. Sí, siempre con esa palabra tele adelante, que significa que son actividades que se realizan a distancia. Bien, eso eran conceptos que era importante para mí poderles decir en un principio, como para irlo poniendo en contexto, digamos, de lo que es la telesalud. Después, en cuanto a la importancia, bueno, esta herramienta es muy importante, digamos, en muchos sentidos. Primero porque permite derribar, digamos, las barreras geográficas, por así decirlo, que tiene que ver con las distancias. También, como decía Carmen, es una de las finalidades que tiene la telesalud, es garantizar el acceso de la población a los servicios de salud y optimizar esos servicios, evitar traslados, si tenemos que decirlo en términos más sencillos, evitar traslados innecesarios, lograr la atención de los pacientes en sus lugares de orígenes. Ahí, en relación a lo que está planteando Gabriel, y pensándolo en relación también a la adecuación de la ley de salud mental, recibiría internaciones en el segundo nivel de complejidad sin necesidad de que pacientes del interior tengan que ser derivados a la capital para ser asistidos, o sea, la posibilidad de poder contar con, en el caso de psiquiatras, que es digamos, el recurso que más falta en el sistema de salud, podría subsanarse a través de la teleasistencia. Entonces, digamos, con todo lo que implica poder atender a un paciente en su comunidad de origen, más allá de evitar los costos de traslado y los beneficios que trae, porque todos sabemos que en lo que nosotros hacemos, la restitución del lazo social es algo fundamental. Entonces digo que las personas no tienen que desarraigarse, que puedan estar en un contexto que los contenga y los acompañe, sin lugar a dudas son elementos que inciden, digamos, en lo que tiene que ver con el tratamiento y con los procesos. Bien. Sí, como les decía, es una herramienta muy importante de distintas miradas,
vamos a ver que tiene mucha importancia, muchos beneficios para el sistema de salud, para el paciente, para el equipo de salud. Es decir, yo creo que es una herramienta muy valiosa lo que es la telesalud. Y de hecho, no es que lo diga yo, o sea, está comprobado en las distintas provincias del país donde se está desarrollando en modo más avanzado, da muchos beneficios, la verdad que eso está comprobado. Bueno, yo ahora les voy a compartirlo para que ustedes vean la plataforma, el sistema. Voy a compartir el sistema, no sé si ustedes lo están viendo. ¿Lo están viendo el sistema? Bien. Bien, yo voy a ir ahora. Bueno, yo hoy voy a entrar a la página del sistema, que es una página de versión de prueba. Aclaro esto porque esta no es la página, la dirección real. No sé si ustedes logran ver ahí arriba la dirección de esta página. Bueno, esta no es la dirección real del sistema, sino que esta es una versión de prueba de lo que es el sistema para poderles mostrar el funcionamiento. Esta es no la van a ver acá, ya les voy a mostrar enseguida. Ahora voy a salir de la presentación y les muestro cuál es la dirección real del sistema. Esta, no sé si la ven ahí le estoy señalando con el puntero cuál es la dirección real del sistema. Si quieren pueden ir tomando nota. De todas maneras, cuando nosotros le creamos el usuario, a ustedes les va a llegar un mail, ¿no es cierto?, a su correo electrónico, que el correo electrónico es el usuario para acceder a la plataforma de telesalud. Entonces, cuando le llega un mail, le llega con un botón, con un mensaje de bienvenida y un botón a donde tienen que hacer clic, y ese botón lo lleva a una página donde tienen que ingresar la nueva contraseña, y ahí después, una vez que completan esos datos, ya pueden entrar a la página del sistema, que es teleconsulta.msal.gov.ar. ¿Y cuál es la ventaja, lo importante de este sistema? Es que pueden entrar desde cualquier navegador, desde cualquier equipo que tenga conexión a internet. Es decir, esas son las ventajas de estos sistemas web. Bien, ahora yo voy a entrar, como les decía, a la versión de prueba del sistema para mostrarles cómo funciona, ¿no es cierto?, para crear una consulta de segunda opinión o para realizar consultas de primera opinión, que ya vamos a ver bien de qué se trata. Bueno, acá, como les decía, yo estoy ya por poner el usuario de prueba. Ustedes, cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer mientras esté hablando, me interrumpen, no hay problema. Fíjense, yo puse esta dirección de correo y la contraseña, y ahora hago clic en ingresar. Y cuando ustedes ingresen al sistema, se van a encontrar con esta primera ventana, ¿no es cierto?, que tienen acá arriba a la derecha, tienen un botón que dice consulta, una campanita de notificaciones y el botón para ver el perfil del usuario o cerrar la sección. Pueden tener más de un centro, usuario para trabajar en más de un centro de salud, eso no hay problema. Nada más que cuando ustedes ingresan al sistema tienen que seleccionar desde qué centro van a trabajar. Bien, y para empezar a trabajar, lo primero que hacemos clic en consulta. Cuando hacemos clic ahí, se nos abre esta bandeja de entrada del sistema, que acá ustedes van a ver todas las consultas que ustedes realicen, las van a ver en esta bandeja de entrada. Fíjense, tienen distintas columnas con el que dice motivo de la consulta, el diagnóstico, el programa, el dato del paciente, toda la información ahí.
Y si se van a la derecha, bien a la derecha, van a ver que tienen un botón con 3 puntitos verticales, que si ustedes hacen clic ahí, le da diferentes opciones, que es visualizar esa consulta en la cual ustedes están posicionados, responder o copiar esa consulta. Después arriba tenemos estos botones que, bueno, el de columna es para, si nosotros destildamos alguna de estas nombres de las columnas, esa columna va a desaparecer. Bueno, lo ideal es dejarlo como está, eso no modificarlo. Y acá tenemos para trabajar con lo que es crear consultas. Ese botones son para las consultas de segunda opinión, que les decía. Esa es una de las funciones del sistema. Enviar consultas a otro centro de salud, ¿no es cierto?, para que nos ayuden a resolver algún problema, ¿no es cierto?, que tengamos. Esa es una consulta de segunda opinión. Ese botón es para consulta a otro de segunda opinión. Consulta a otro centro de salud. O sea, si yo tengo un paciente, por ejemplo, y quiero una consulta con otro colega, tengo que entrar acá al sistema y hacer clic en el botón este que dice crear consulta. Por ejemplo, si alguien de área 1 está trabajando con niños y quiere hacer una consulta con gente del hospital de niños, ¿sería una segunda consulta? ¿Sería eso? Claro. Bien. Sí, exactamente. Si de algún CAT, de algún profesional de algún CAT de acá de la capital necesita consultar a algún profesional del hospital de niños, del hospital San Juan o de la maternidad o del hospital Malbrán, ingresa ahí a este botón que dice crear consulta y, bueno, va a tener que cargar todos los datos, que ya lo vamos a ver cómo se hace, y envía la consulta de ese centro de salud. Bien, después tenemos el botón de contrarreferencia. Lo que es la contrarreferencia en realidad va a estar disponible para los profesionales que trabajan en los centros de nivel 3, porque son los centros de nivel 3 los que van a hacer contrarreferencia, ¿sí? Se supone que es una comunicación vertical en forma descendente, o es una devolución de una atención, de un tratamiento que se hizo hacia un centro de menor complejidad, ¿se entiende? Entonces, por eso, por ejemplo, un profesional que trabaja en el CATS, en algún CATS de acá de la capital, o en un centro de nivel 2 del interior, quizás no tenga el botón este de contrarreferencia, en principio, ¿no? Quizás más adelante esto se modifique, a medida que se agreguen más centros, ahí sí puede tener ya el botón de contrarreferencia. Bueno, y lo que es consulta de primera opinión, tenemos estos dos botones que son los dos botones de consulta de primera opinión, que son las consultas que no se envían a otro centro de salud, sino que son las consultas que se cargan acá en el sistema, ¿sí? Funciona en este caso el sistema este como una pequeña sistema de historia clínica electrónica que me permite registrar las prestaciones que se realizan. La de COVID-19 es pura y exclusivamente para COVID-19. Y ya el grupo de riesgo, ahí entran ya distintas patologías, podría decir, no sé, o especialidades de distintas prestaciones que se pueden cargar en ese botón, que también es algo que de Nación estuvieron diciendo que quizás se va a cambiar los nombres, ¿sí? Quizás cuando ustedes entren al sistema más adelante ya aparezca acá con otro nombre, quizás diga primera opinión y alguna otra palabra más, pero eso también se está analizando de Nación, de modificar eso. Esto también es algo que tienen estos sistemas, que son sistemas que se pueden estar modificando, actualizándose permanentemente. Al ser sistemas web, tienen esa facilidad de que se pueden actualizar. Es decir, se puede ir haciendo mejoras. Bien, entonces, si nosotros necesitamos crear una consulta de segunda opinión, hacemos clic en este botón, en crear consulta, nos va a salir esta otra ventana que ya salimos posicionados en datos pacientes y tenemos otra solapa que dice datos de consulta, que si ustedes ven en el puntero, ven que sale con un símbolo de que está bloqueada todavía esa solapa. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer clic en buscar paciente. Hacemos clic allí y nos sale esta ventana donde tenemos que ingresar 3 datos obligatorios, que son el número de documento, el sexo de la persona según figura en el DNI. Yo voy a ingresar acá mi número de documento y pongo buscar. Como este es un sistema, eso también por ahí quizá ustedes no lo entiendan técnicamente, pero
pero sí lo van a entender en el sentido de que es un sistema interoperable, es decir, que en el día de mañana, de acá a un tiempo, cuando se implemente la historia clínica electrónica, este tipo de sistemas va a poder interactuar con el sistema interno de historia clínica electrónica de la provincia o con un sistema de historia clínica de otra provincia, porque son sistemas que permiten comunicarse con otros sistemas y trabaja con un federador de pacientes. Es decir, el sistema busca en base de datos del RENAPEP, en la base de datos del FUCO, en la base de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud y trae información de ese paciente de forma unívoca. Eso es lo que busca el sistema, es de que los datos de la persona los chequea todos los datos que se ingresan en la búsqueda para que los datos sean unívocos, o sea, no haya después, en el futuro, una superposición de un paciente cargado, digamos, con diferentes DNI, por ejemplo, ¿se entiende? Es decir, se trata de evitar esos errores en la carga de los datos de los pacientes. Por eso es que es un sistema que interactúa con otras bases de datos. Bien, fíjense que el sistema ya me trae los datos básicos, digamos, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el país emisor, el número de documento. Después hay otros datos que están incompletos, que son datos que yo los debo ingresar en este caso, en la teleconsulta de segunda opinión, van a ver que el mail, por ejemplo, no es obligatorio, el teléfono tampoco, pero en la consulta de primera opinión, que es el otro botón que vamos a entrar después, ahí sí es obligatorio. Es decir, lo que estén con asterisco rojo son los campos obligatorios que sí o sí tenemos que completar con la información que ahí nos solicita. Bueno, y fíjense que como yo ya fui cargado varias veces en el sistema, ya sale, por ejemplo, el departamento que yo cargué, la localidad, ya sale la información, el sistema me da la posibilidad de seleccionar de una lista, ¿ves? Bueno, ahí me tira otros nombres, pero es porque no seleccioné, bueno, cuando yo seleccione el país, ya me va a tirar después las provincias que corresponden a ese país. Fíjense que ahí como estaba seleccionado, se salió, ahí lo vuelvo a seleccionar y ya se carga. Cargo la provincia, fíjense que ni siquiera tengo que escribir porque el sistema ya me da la facilidad de ir seleccionando directamente. O sea, es muy poco los datos que debo escribir. Después lo que es la dirección, esas cosas sí, eso se lo escribe, el número, los datos de la persona de contacto, si lo queremos escribir, lo escribimos. No son obligatorios en este tipo de teleconsulta. Una vez que yo tengo completado todos esos campos, fíjense que tengo la opción de guardarla la consulta como borrador, es decir, para continuarla trabajando después, la puedo guardar al paciente, si es que el paciente no está guardado, hago clic en guardar paciente. Como yo ya, bueno, ahí me sale que tengo que seleccionar el departamento y la localidad, si vamos a poner cualquier dato ahí, y hacemos clic en guardar paciente. Si está todo bien, me va a decir que el paciente fue, en este caso me dice actualizado, pero en el caso de ustedes, cuando ingresen un paciente por primera vez al sistema, le va a decir paciente guardado. Bien, una vez que ya han guardado el paciente, ahí fíjense que ahora sí ya tengo habilitada la solapa de datos de consulta. Y luego hago clic en esa solapa y ahí ya tengo que escribir los datos clínicos de la consulta que yo voy a realizar, ¿sí? Acá fíjense que tengo un campo que dice resumen de la enfermedad actual, que es obligatorio, tiene el asterisco indicando que es obligatorio este campo. En este campo se debe escribir de forma clara, cuál es el estado actual del paciente, lo que ustedes vean, ¿no es cierto? Como de acuerdo a las preguntas, o si le hicieron estudios, de acuerdo a los estudios que le hicieron, tienen que escribir en este campo de forma, como les decía, en forma clara, de manera que ustedes tienen que tener en cuenta que la persona a la cual ustedes están consultando lo tiene que entender
tiene que ser de manera que ellos entiendan qué es lo que ustedes le están diciendo, y después cuando hagan la consulta propiamente dicha, entiendan qué es lo que ustedes quieren saber. Entonces por eso tenemos que ser lo más claro posible. Yo acá escribo esto así muy sintético, pero bueno, ustedes pueden escribir un poco más, pero siempre, como les decía, tratando de ser claros. Después, bueno, fíjense que yo hice clic, como de nuevo, yo hice clic abajo en el botón que dice diagnóstico presuntivo, que es el campo obligatorio. Cuando hago clic en ese botón, tengo un botón que dice sección de edad. Este botón solamente se activa cuando yo necesito enviar un paciente al hospital de niños, pero que ya ha cumplido la mayoría de edad, o sea, tiene más de 16 años. Pero por algún motivo necesito que la consulta sea enviada al hospital de niños. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos, yo tengo que activar este botón para que cuando yo ponga el diagnóstico, fíjense, acá tengo que escribir las primeras letras de un diagnóstico que yo quiera poner. Voy a escribir todos, y el sistema va a tirar un listado de opciones, de las cuales yo voy a poder seleccionar. ¿Salió de ahí? ¿Están viendo ahí la presentación o se les salió de...? ¿Pueden ver ahí la presentación? Si por lo menos me pueden hacer señas o decirme. No, se salió. No se ve la presentación. Sí, se salió. Ya le mostramos la imagen. Perdón, sí. A ver, ¿ahí están viendo? Ah. No, está bien. Perdón, vamos a ver. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, no, pero está bien, no, está bien, ya les digo lo que pasó. Porque tengo dos sistemas abiertos. Tengo el sistema, el que es el real del telesalud, el cual ustedes van a trabajar, y tienen el sistema que estoy utilizando ahora para poder mostrar el funcionamiento de la plataforma, que es en la versión de prueba. Sí, vamos de nuevo porque se salió cuando quise ingresar el diagnóstico. Deme un segundito, ya entramos de nuevo. Ahí tendrían que estarlo viendo. Voy de nuevo a cargarme yo como paciente. Bueno, en realidad ya estoy cargado, como les decía, vamos a poner de nuevo. Espero que no me... En realidad ese error sucede en esta máquina, porque el sistema no da ese error cuando ustedes ingresen desde su computadora o desde su tablet, o teléfono también, porque también se puede entrar el teléfono, no les va a dar ese error.
Bueno, como decía, pongo paciente con tos, busco el diagnóstico. Este botón, que ya le expliqué cuál es la funcionalidad de ese botón. A ver, vamos a poner... pongo en este cuadro, que es donde yo voy a buscar los diagnósticos, porque este es un sistema que trabaja con la base de datos de SNOMED. Entonces, cuando yo escribo las primeras letras de un diagnóstico, me tira, ¿ves?, una serie de diagnósticos de los cuales yo tengo que seleccionar cuál es el diagnóstico acorde a lo que yo quiero, poner. Entonces lo selecciono y de ahí ya se carga ese diagnóstico. Y fíjense en qué sucede. Cuando yo ingreso el diagnóstico, el sistema me da la posibilidad de elegir 2 programas, en este caso 2 programas. Si tuviéramos más programas, utilizando ya el sistema de Catamarca, nos va a tirar todos los programas que estén relacionados con ese diagnóstico, y nosotros vamos a tener que seleccionar a través de qué programa se va a encaminar la teleconsulta, ¿se entiende? Es decir, el sistema ya nos va llevando, nos va guiando, claro, nos va orientando hacia por dónde tendría que ir orientada, digamos, esa consulta. Entonces, por eso es que acá me pide que seleccione el programa. Según el diagnóstico que yo puse, tendría que ser, bueno, clínica médica, estaría bien. Bien, después, los otros botones que tengo acá al lado del diagnóstico son el de antecedentes, que yo hago clic en agregar antecedentes y puedo agregar alguna enfermedad que nosotros sepamos que tiene ese paciente, o que el paciente no haya manifestado que tiene. Entonces podemos escribir también lo puedo buscar al diagnóstico. Fíjense, yo puse diabetes. Les digo que acá en este campo, si ustedes no tienen certeza de cómo se escribe la palabra, es preferible que escriban las primeras letras de esa palabra, pero bien escrita, y no que escriban la palabra completa, pero con error de ortografía, porque en ese caso no le va a dar ninguna opción para seleccionar, ¿se entiende? Entonces, si no estamos seguros de cómo se escribe la palabra, es preferible que escribamos las primeras letras, para que ahí podamos seleccionarlo del listado. Entonces, yo ya selecciono el diagnóstico, pongo el año que se le diagnosticó y pongo guardar. Bueno, ahí me dio un error, pero bueno, es un error temporal del sistema, seguramente quizás tenga que ver con algún trabajo que estén haciendo en el sistema. Yo la cierro. De todas maneras, la idea de hoy también es mostrarles cómo funciona. Estos errores por ahí, quizás justo de ahora, en este momento, pero como les decía, el sistema funciona bastante bien, en el sentido de que no es de ocasionar muchos errores. Después, este otro campo que yo ingresé, en este otro botón que tiene que ver con los signos vitales, fíjense que puedo ingresar el peso, la altura, y me da la posibilidad de expresarlo de la manera en que nosotros queramos. Digamos, si lo expresamos en metros o en centímetros, no hay problema. Después lo que es, bueno, la presión, toda esta información, si no tenemos toda la información de lo que nos aparece acá, podemos ingresar la información que tengamos. La guardamos. Sí, está dando. Fíjense que me está dando error ahí. Bueno, debe ser, como les decía, algo de ahora, del momento, digamos. Después, archivo adjunto, que también yo, si tengo algún resultado de algún estudio del paciente, yo lo tengo que tener ya cargado en el equipo, en la computadora, y después voy, lo busco al archivo, lo selecciono el archivo, y lo pongo y lo guardo, o sea, lo cargo al sistema. Lo cargo al sistema, y cuando se carga, yo pongo guardar, y el archivito va a salir acá abajo con el nombre del archivo, el tamaño, todo. Y ese archivo, esa información se le va a enviar al profesional que nosotros le estamos consultando, para que él también pueda ver esa información, digamos, que nosotros le estamos enviando, para que nos ayude a resolver la teleconsulta. Bueno, el color de estos cuadros cambia cuando nosotros agregamos información. Fíjate que este estaba en blanco, ahora está en gris, y en el caso de estos otros 3 botones, también lo mismo. Cuando nosotros carguemos información acá, va a ponerse de color, un tono gris,
el color del botón. Bien, abajo ya tenemos la información del programa por el cual nosotros estamos realizando la teleconsulta, y más abajo tenemos ya el cuadro donde ahí tenemos que escribir concretamente la consulta que nosotros queremos hacer al otro profesional. Fíjense, yo voy a escribir, por ejemplo, solicito indicar medicación. Después abajo, acá también es lo mismo que en el cuadro este del resumen de la enfermedad actual. Tenemos que ser lo más claro posible, de manera que nos entiendan lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo, pero es así, o sea, tiene que ser lo más claro posible. Y después abajo, en el botón de categoría, ahí selecciono qué tipo de teleconsulta es la que yo estoy realizando, si es para prevención, para diagnóstico, tratamiento, intervención, derivación, ¿sí? Selecciono la categoría y después abajo tengo estos botones que son de que si yo sugiero, o sea, si el profesional que está haciendo la consulta sugiere que se lo derive al paciente, va a tener que activarlo para que este botón quede que requiere derivación. En el caso de videoconferencia lo mismo, y si no queremos sugerir nada de eso, bueno, no lo tocamos este botón, lo dejamos como está. De todas maneras, el profesional del centro de mayor al cual se le está consultando, el centro de mayor complejidad al cual se le está consultando, es él el que va a decidir si se va a derivar o no el paciente, o es ese profesional el que va a decidir si se va a hacer una videoconferencia o no, ¿se entiende? Por más que nosotros le sugiramos, el otro profesional es el que tiene la potestad, digamos, de aceptar o no la derivación. Bien, una vez que tenemos ya completado estos campos, ahí nosotros hacemos clic en enviar consulta. También fíjense en que sigo teniendo la opción de guardarla la consulta como borrador o de cancelarla. Entonces, en este caso hacemos clic en enviar consulta. Y ahí el sistema lo tendrá que solicitar a través de a qué hospital va a ir dirigida la teleconsulta. A ver, si no me da error en este momento, venimos con pequeños errores que justo hoy no. Parece a propósito, pero bueno. Puede fallar. Sí, después voy a mi computadora allá en la oficina, no me da ningún error, pero acá sí. Bueno, cuando yo haga clic en enviar consulta, de todas maneras van a ver que no les estoy mintiendo cuando ustedes empiecen a utilizar el sistema. Mientras ustedes tengan un internet estable, y no estoy hablando de internet potente, como siempre le digo a Carmen, para usar el sistema no necesito tener un internet de 10 megas, ni de 20 megas, nada de eso. Con que yo tenga 3, 4 megas de internet es suficiente, o menos también, hasta con 1 mega si se quiere, porque esto es como tiene la funcionalidad como de un correo electrónico, es decir, mientras tenga internet para enviar la información, se va a enviar tranquilamente sin ningún problema. Y acá, como yo les decía a ustedes, cuando hagan clic en el botón de enviar consulta, ahí les va a aparecer una ventana donde ustedes van a seleccionar a qué hospital quieren enviar esa teleconsulta, ¿entiende? La teleconsulta va a ir siempre enviada a un centro de salud, y después en ese centro de salud tiene que haber un médico, digamos, un referente, puede ser un administrativo que se encargue de tomar esa teleconsulta y según lo que se esté consultando la tiene que reenviar, digamos, al profesional que le corresponde que le conteste a esa consulta. ¿Se entiende? Así es como funciona este sistema claro, exactamente. Y por eso es importante que los profesionales de los centros de salud tengan usuario a este sistema. ¿Para qué? Para que puedan entrar al sistema y puedan responder las consultas que les fueron asignadas. Bien, ahora yo voy a volver acá a la bandeja de las consultas. En este caso, esta consulta, por los errores que dio, que debe ser, como decía, error temporal del sistema, no se envió a la consulta, porque la consulta, cuando nosotros ya la enviemos, ¿a dónde la vamos a ver? Va a ser acá. Siempre va a aparecer la última consulta que realicemos,
va a aparecer en la primera fila de la bandeja de entrada del sistema. Entonces, nosotros cuando ya le enviemos, la vamos a ver acá la consulta con todos los datos que nosotros ingresamos. Y acá vamos a poder ver el estado, que esto es importante, que lo sepan, que lo puedan ver, el estado de la consulta. Fíjense que tiene el estado de asignada, que le decía cuando la recibió un médico o un administrativo de un centro de salud y se la asignó a un profesional determinado. Entonces va a salir que la consulta está en estado de asignada. Cuando la consulta ya fue finalizada, es decir, ya nos respondieron, estuvimos conformes con las respuestas, todo, entonces la cerramos la consulta. ¿Quién la cierra la consulta? La cierra el profesional que la creó. Él la cierra la consulta una vez que ya está satisfecho con la respuesta que le dieron, cierra la consulta. En las consultas, todas las consultas tienen que quedar en el estado cerrado cuando finalizó todo el proceso, ¿sí? El estado pendiente es cuando la consulta se le envió a un centro de salud, pero no la ha tomado nadie a esa consulta y está en estado ahí de que alguien la tome, ya sea y esa misma persona la responda, o esa persona se la asigne a un profesional para que la responda. ¿Entiende? Bueno, cuando está ahí pendiente de que alguien la tome, bueno, figura en ese estado. Después tengo el estado de respuesta de origen, que es cuando la última persona que intervino en la teleconsulta es la persona que generó la teleconsulta. ¿Sí? A ver, yo voy a entrar a la primera esta que tengo acá, para que ustedes vean el tema de los estados, cómo es. Porque está un poco sucio, le tengo que poner una lavar, le paso su contento en la ropa interior y peinar. ¿Esa había recién? Ah, está bien. ¿Qué? Bien, vamos a compartir una porque encima se sale y se deja de... Bueno, ahí les muestro, yo entré a una consulta que ya estaba cargada en este sistema de prueba, entré para que ustedes la vean cómo queda la consulta una vez que ustedes ya la envían. Acá tienen todos los datos del paciente, ¿sí? Que en este caso cargaron de esta persona, tiene los datos de la consulta, ¿sí? Fíjense, tiene el diagnóstico. Después, esta otra solapa que aparece ya una vez que ustedes enviaron la consulta, fíjense que en un principio solamente diríamos datos paciente y datos consulta. Bueno, ahora ya cuando la consulta ya fue enviada, ya se agregan esta otra solapa que es evolución de la teleconsulta y la solapa de cierre, que es la que le decía para que ustedes cierren la teleconsulta. Bien, y en este estado de la evolución de la teleconsulta es en donde empezamos a interactuar con el profesional al cual estamos consultando. Y acá cuando nosotros, ya sea que el profesional al cual se le consultó nos solicita que le enviemos otra información más para podernos ayudar a resolver la respuesta, bueno, nosotros tenemos que entrar acá en la solapa esta de evolución de la teleconsulta y hacer clic en responder. Y ahí, en este cuadro de texto, vamos a escribir, ya sea que la información que nos están solicitando, ¿sí? Y de esa manera interactuamos con el otro profesional en una especie de ida y vuelta de intercambio de información para que él nos pueda ayudar a resolver nuestra duda, nuestra inquietud. Escribo todo, como les decía, acá la información que me están solicitando y pongo enviar respuesta. Y fíjense que esa información que yo envié ya me figura arriba como una intervención que yo tuve. Y si ahora yo salgo de acá de la teleconsulta y me voy a consulta, voy a ver que ya el estado de esta consulta va a ser respuesta de origen. ¿Por qué? Porque yo intervine recién en la última edición, digamos, tratamiento que se hizo la consulta, el que intervino fue el que lo originó. Entonces sale en este estado el estado de la consulta. Bien.
Después, en lo que es estas otras dos solapas que les decía que son las consultas de primera opinión, funciona de manera muy similar, también nos da la posibilidad o la facilidad de ingresar al paciente buscándolo, como les decía, en las bases de datos del RENAPER, del PUC, de la superintendencia. También ingresamos los datos básicos, estos que nos pide, que siempre es de acuerdo al documento, lo que es el tema del sexo, es según el DNI, ponemos buscar, y también, si está bien ingresado el número de documento y la demás información, nos va a traer los datos de esa persona. Y fíjense, esto lo quería mostrar, que en este caso, como ya es una consulta de primera opinión, y por ahí los datos de los contactos, es importante que lo tengamos, por ejemplo, como el mail y el teléfono, entonces en este caso es obligatorio ingresar el correo electrónico y el teléfono. Y si no llegamos a tener la dirección de correo electrónico, podemos poner, por ejemplo, sin mail, @mail.com. ¿Sí? Si no tenemos el correo, podemos escribir de esta manera. ¿Para qué? Para que el sistema no nos dé error y nos permita seguir avanzando en el sistema, ¿se entiende? Lo importante es que no quede vacío este cuadro. Y fíjense que acá abajo, fíjense que el sistema me dice si tiene obra social o no, todo. Abajo tengo los datos de contacto, que también en este caso, en la consulta de primera opinión, es obligatorio, y en el caso de COVID, porque entré yo a la pestaña de COVID, los datos de contacto son obligatorios. Y bueno, ahí sí o sí tengo que ingresar los datos de la persona, ya sea si no es un familiar directo, bueno, el familiar que tengamos. Ingresamos esa información. Yo voy a ingresar cualquier dato. Teléfono. Bien, si está todo bien, me va a dejar guardar el paciente. Ahí me dice el paciente actualizado, es decir que estaba bien, no me falta ingresar ningún dato. Y ahora sí, cuando ya voy a datos de consulta, ya me deja ingresar ahí para poder realizar la carga de la información que yo quiero subir al sistema. Acuérdense que esta información no se envía al otro centro de salud o a ningún centro, sino que es una información que yo voy a subir al sistema, a la plataforma, para que quede registrado, por ejemplo, el seguimiento de que yo estoy haciendo de un paciente de COVID o un paciente que tiene contacto estrecho por COVID, ¿sí? Todo lo relacionado con COVID, bueno, esa información yo la voy a subir al sistema, que es lo que estamos haciendo ahora. Y acá voy a poner lo del consentimiento, hay que activarlo y poner que el paciente acepta el consentimiento. El informe clínico, voy a poner, por ejemplo, paciente con fiebre. Ustedes tienen que ingresar toda la información del estado del paciente. El diagnóstico ya me da por defecto, el sistema ya me da que es trastorno por infección por coronavirus trastorno. Lo mismo lo de antecedentes, funciona igual que en la consulta de segunda opinión, los signos vitales, todo esto, el archivo junto. Y abajo tiene algo también ya distinto que tiene que ver con los síntomas de la persona que yo puedo activar o desactivar según justamente los síntomas que tenga. Si es una persona con contacto epidemiológico, bueno, lo activo para que quede esa información registrada. Si es una persona con fiebre, lo mismo, y así ven toda la información que ustedes solamente tienen que ir activando en estos cuadros. Lo mismo abajo, si es si es una persona de grupo de riesgo, si es mayor de 60 años, ponemos que sí, ¿ves? Se activa, si no lo dejamos como está. Y una vez que cargamos toda esta información, también tenemos la opción de guardarla como borrador, de cancelarla. Hacemos clic, enviar consulta. Creo que no me olvidé nada. Entonces podemos hacer clic, enviar consulta. Como les decía, ese botón dice enviar consulta, pero en realidad la consulta lo que va a hacer es cargarse esa información en el sistema. O sea, no se va a enviar a ningún otro centro de salud, sino que se va a subir al sistema esa información y después yo la voy a poder ver a la teleconsulta. La voy a poder ver a la teleconsulta y hacerle la evolución. Esa es una de las principales ideas, digamos, de este sistema de consulta de primera opinión. Es decir, cargar al paciente
con los primeros síntomas que nosotros ya hemos detectado, y después al día siguiente o al día de por medio, ingresar de nuevo al sistema y hacerle la... Hola, Fabi. Bueno, a ver, creo que no se envió, no sé, el sistema me está jugando en contra. Sí. Me está haciendo, Pero en me verdad está haciendo la contra. Pero bueno, ahí la consulta, cuando usted haga clic en enviar, se tiene que ver, se tiene que cargar en el sistema, como les decía, y cuando ustedes van, yo ya hice clic en enviar 2 veces, si no se cargó, es porque está fallando justo ahora sí. Falla como nunca. Se envía la consulta, se carga esa consulta en el sistema, como les decía, y sí, no sale acá. Acá tendría que salir mi nombre como paciente. Bien, no importa, de todas maneras, como les digo, ya van a ver que no les miento, cuando ustedes usen el sistema los va a dejar hacer todo esto que yo les estoy explicando. En COVID, como les decía, es para eso, para hacer los seguimientos del COVID o de los grupos de los pacientes con contacto estrecho por COVID, todo lo que ustedes ya saben. En el caso del botón del grupo de riesgo, es el botón para cargar todas las otras teleconsultas que tienen que ver con los pacientes de enfermedades crónicas, los pacientes con discapacidades, los pacientes que tengan que ser asistidos por, ya como se estuvo hablando, por problemas de fallecimiento de un familiar por COVID. Sí. O sea, todas esas teleconsultas, en este caso, por eso es que están ustedes convocados hoy, que esas prestaciones se las carga en el botón de crear grupo de riesgo. Y van a hacer el mismo procedimiento que les venía mostrando, buscarlo al paciente, ingresar los datos obligatorios del paciente, después cuando se le habilita datos de consulta, cargar los datos ahí, y una vez que hacen clic en enviar, esa consulta va a ser guardada, esa información va a ser guardada en el sistema. Y después, como les decía, eso es el primer paso, es decir, el primer paso es ingresar los datos del paciente, ingresar la primera información de la primer contacto que tenemos con el paciente, y después, al día siguiente, o día de por medio, nosotros vamos a ingresar de nuevo al sistema, o sea, previo a eso se supone que nos volvimos a comunicar con el paciente, ya sea por teléfono o puede ser por esta herramienta como es el Google Meet o por Cisco Web Meeting, es decir, como ustedes quieran, como les decía, puede ser también a través de un llamado telefónico. Lo importante es que esa información que ustedes recolecten de ese contacto lo suban al sistema de esta manera. Van a entrar, se van a posicionar en la consulta en el paciente que ustedes cargaron y van a hacer clic en visualizar. ¿Qué es lo que les cierto que se sale cada vez. Perdón, cierto que no se ve, cada vez que me da un error se deja de verse. Bien, no sé, ahí sí, ¿no? Bien. Le decía, ustedes cuando ya, después que han cargado el paciente y todo eso, en el segundo encuentro que ustedes tienen con el paciente, ese segundo encuentro también lo tienen que evolucionar acá dentro del sistema. Y para eso ustedes van a ir a la bandeja de entrada, van a buscarlo al paciente, como les decía, se van a ir a la derecha del sistema. A la derecha del sistema van a hacer clic en los puntitos estos verticales, van a hacer clic ya sea en visualizar o responder en cualquiera de los dos, y van a entrar a la teleconsulta y van a ir a la pestaña de evolución de la teleconsulta. Y ahí van a cargar, van a hacer clic en responder primero para que se le habilite este cuadro para poder escribir, y van a escribir toda la información de ese segundo encuentro y van a hacer clic en enviar respuesta. Y así, todas las veces que ustedes se comuniquen con el paciente, posterior a eso van a ingresar al sistema y van a ir cargando las evoluciones. Cuando ustedes ya consideren
o le dan de alta al paciente, entonces, después que, cuando ya consideran darle de alta, entonces van a ir a la solapa de cierre y ya van a cerrarla a la teleconsulta para que quede ya como un paciente que la atención ya fue finalizada y que el paciente se le dio el alta. ¿Se entiende? Entonces, bueno, de esa manera funciona la teleconsulta de primera opinión. Bueno, espero que hayan podido entender algo. Podemos ir haciendo preguntas, si querés, si hubiera preguntas, ¿te parece? Sí. Hay otra actividad dentro del 5 minutos, creo que fue lo que vinieron a hacer. Bueno, pero veamos si hay alguna pregunta que puedas contestar rápidamente. Tal vez yo me quedé pensando que, bueno, esta es una instancia para familiarizarnos con la plataforma, para poder ver todos los alcances que tiene, que impide el diálogo entre los distintos niveles. Y probablemente cuando ya esté el programa de telesalud, salud mental y lo podamos desarrollar, va a ser más sentido. Pero en principio por ahí, si es que hay alguna pregunta que haya que abordar, digamos, no hay mucho tiempo, pero bueno. Hola. Sí, no. A ver, sí, escuchamos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy Eliana, trabajo en el Hospital Zonal Belén y en la posta del barrio de La Puntilla. Nosotros tenemos ciertas dificultades, sobre todo en el hospital en el turno tarde, en la posta estamos más organizados, por ejemplo, para acceder a la historia clínica, para tenerlas actualizadas, porque hay menor cantidad de personal administrativo. Entonces me preguntaba si, o lo veía quizás como una herramienta válida para tener registradas las historias clínicas actualizadas, y muchas veces el paciente te pide, por ejemplo, yo atiendo en muchos casos personas con discapacidad que tienen que hacer algún trámite o lo que fuera, entonces pensaba si había posibilidad de descargar y de tener impresa la historia clínica. Sí, lo que era acá, bueno, esto no es historia clínica electrónica, no funciona como una pequeña historia clínica electrónica en el sentido de que nos permite registrar las prácticas que ustedes realizan, que eso es lo importante también de este sistema, que no es solamente para hacer teleconsultas de segunda opinión, sino que también nos permite registrar las prácticas, las cuestiones, para que puedan ser facturadas en el caso de que sea factible a través del programa Sumar. Eso también es lo importante. Y esto que les mostraba recién, la consulta de primera opinión, sí, ahí se va guardando toda la información que ustedes vayan cargando, y eso sí nos permite, sí deja el sistema imprimirlo, eso ya no lo mostré, de tiempo, pero fíjense que sí, ya en otro encuentro, porque teníamos previsto otro encuentro, podemos mejorar algunas. Sí, también es difícil explicarles todo lo que tiene el sistema, muchas cosas, y por ahí quizás no lo van a lograr entender todo. Justamente ahí en el chat, una distancia era eso, que se cruzan todas. Sí, este sistema funciona como un sistema de auditoría para el programa Sumar. Y ahí una pregunta, por ejemplo, ahora que Sumar nos autoriza la teleasistencia, si uno hace una teleasistencia a través de, no sé, una llamada de WhatsApp, y después, tal vez es para ambos la pregunta, también para Ruth, y esa teleasistencia después la registra en la plataforma como primera consulta, ¿puede ser facturada en el Sumar como teleasistencia? Sí puede ser facturada. No sé si Ruth nos está escuchando. No sé si Ruth nos... Hola, ¿me escucha? Ahí sí. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Ariel, a todos los presentes. Sí, efectivamente sí. Si realizan esta consulta por teléfono, ya sea videollamada o videochat, se puede facturar la consulta. Siempre y cuando estén los datos en la plataforma de Telesalud, que va a ser la fuente de auditoría que vamos a utilizar.
También facilitar el trabajo a los chicos de carga, porque necesito que los datos de pacientes queden en una planilla, así que luego pueden entregar esta planilla y los chicos pueden realizar la carga al sistema del programa. Sí, salió medio recortado, pero lo importante es que sí es factible que si uno hace una atención por WhatsApp y después ingresa a la plataforma de Telesalud y lo carga como primera consulta, eso el SUMAR lo toma como teleasistencia y puede ser facturada esa prestación. ¿Entendimos bien? Sí. Bien, Sí. bien. Bien, perfecto. Acá tienen el botón de imprimir, ¿sí? Como todavía tenía compartido la pantalla, les muestro que acá tienen el botón para imprimir los datos de la teleconsulta, que la pueden imprimir en forma parcial, es decir, podemos seleccionar qué parte de la teleconsulta queremos imprimir, o podemos imprimir la teleconsulta en forma completa, así con todos los datos de la paciente, los datos de la consulta, los datos de la evolución, ¿se entiende? Es decir, completa significa que se va a imprimir toda la información que tengamos, y parcial solamente seleccionamos los que queramos imprimir. Bien, por una cuestión de tiempo, no sé si tienen alguna duda, porque también hay previsto otra actividad acá en la sala. De todas maneras, lo que habíamos hablado con Carmen es de hacer otro encuentro con la gente que se va a sumar del área de salud mental, sobre si quedan algunas dudas. También le podemos compartir algunos videos que hice, videos tutoriales, por si por ahí no se entendió. Encima justo ahí el sistema no jugó ahí la semana pasada, pero no es problema del sistema, es un problema de acá del equipo de acá de la sala, porque no da esos errores el sistema. Si yo ahora voy y entro en la oficina, la verdad que no hay ningún error, y le va a pasar a ustedes, ya van a ver que no es así. Bien, yo lo que me puedo comprometer es, bueno, sí que me parece interesante que podamos armar otro encuentro para el viernes que viene, así si quedaron preguntas pendientes por la cuestión de tiempo las podemos retomar, se puede ver algo más vinculado al tema SUMAR. Yo lo que me comprometo es subirles en el grupo, ahora en un rato, los videos que dice Ariel. Crear los usuarios también. Sí, los videos que dice Ariel, por otro lado también subirles el último nomenclador de SUMAR, digo, para que vayan viendo toda esa información y estemos como con más elementos para poder entender y preguntar lo que haya que preguntar, y que nosotros seguimos recibiendo los datos en nuestro mail prevencatam@gmail.com para que generarles el usuario, ¿sí? Necesitamos apellido, DNI, apellido y nombre, DNI, centro al que pertenecen, especialidad, trabajador social, psicólogo, correo electrónico y un número de contacto. Con esos datos, nosotros eso, si yo se lo reenvío a Ariel les crea un usuario y les responde el mail. ¿Sí? Digamos, así que sigan mandando porque se pueden generar los usuarios. Y tenemos un tiempo de espera porque Ariel está con muchas cosas, tardará unos días en generárselo, pero las personas que no los han enviado, quédense tranquilas que yo transmití el mail de todos y todas, así que en breve les va a llegar el usuario. Y ahora les comparto el resto de la info. Bien. No sé si quieres responder alguna. Sí, no, acá vi que Nidia preguntaba si no tiene DNI, no lo admite. O sea, el sistema, en el caso de que sea, por ejemplo, un paciente, un bebé, un recién nacido, en ese caso se lo carga como indocumentado y se pone el DNI de la madre. ¿Sí? Esa es en el sistema te deja. Yo entré en el caso de buscar el paciente por DNI, pero al lado del botón ese había un botón que decía paciente indocumentado, que es para los casos de los recién nacidos. Podemos cargarlo ahí, todos los datos del paciente, y no hay problema en ese sentido. Después, si el paciente ya es una persona adulta y no tiene DNI o número de DNI, o no sabe su número de DNI, y no se puede cargarlo al sistema porque el sistema funciona a partir de la búsqueda de los datos que son el DNI, el tipo y el sexo. Es decir, tiene que tener el número de documento para poder ingresar. Exacto. En el caso de las personas de origen extranjero o una persona de otro país, también podemos ingresarlo como paciente indocumentado, porque si lo buscamos en la base de datos, acuérdense que el sistema trabaja con la base de datos del RENAPER, o sea, no lo va a encontrar si es de otro país a esa persona. Claro que tengo un documento argentino para claro. extranjero.
si es, en ese caso se lo busca también como, se lo carga al paciente como paciente indocumentado. No sé si le respondimos la pregunta a Nidia. ¿Los pacientes ahí dice con obra social se cargan? En realidad, la idea es que carguen todas las prestaciones. Lo que sí yo siempre le aclaro es que se va a facturar lo que sean los pacientes sin obra social a través de SUMAR. Y previo a eso, recuerden también que tiene que estar cargado como un paciente de programa SUMAR. Bien. ¿Sí? Yo digo, quedaron algunas preguntas pendientes, pero nos están pidiendo el espacio y Ariel tiene que ser parte de ese encuentro, me parece. Nos quedamos con todas estas preguntas. Hay una pregunta que hizo Nidia más arriba que me parece que requiere más tiempo para poder ser contestada, que tiene que ver con cómo registrarlos en caso de que la identidad de género no coincida con la que está en el documento y no haya hecho cambios. Me parece que es muy interesante la pregunta para hacerlo rápidamente, la retomamos en la próxima. Y también Eliana le quedó algo como, Eliana ahí acabas de poner que quedó algo respecto a la gestión de trámites, si querés también lo dejamos para el próximo. Sí, Bueno, nos copiamos el chat para que nos queden todas las dudas y arrancamos el próximo con estos comentarios, ¿sí?